pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Ana, la profe de Educación Sexual Integral, y con Juli, profe de Formación Ética y Ciudadana, nos preguntamos, ¿quién cuida los derechos de niñas, niños y adolescentes? Ser niño es aquella persona que no alcanzó su pubertad ni su nivel de madurez suficiente. Ser niño o niña es aquella persona que aún no ha alcanzado un grado de madurez suficiente para tener autonomía. Se denomina así a toda criatura humana que aún no ha alcanzado la pubertad. Ser menor de edad, ser menor de 18 es más o menos, porque si tenés 17 no, tampoco. Para mí, ser niño y niña es que no tenés que trabajar como los adultos y que vas a la escuela y jugás mucho más que un adulto. Sus derechos son el derecho a la vida, el derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a ser libre, derecho a ser felices. Tener una familia, jugar y tener actividades recreativas, un nombre y apellido, nacionalidad. El derecho a una vivienda digna, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud. Uno es derecho a la salud, derecho a la comida, derecho al agua, derecho a la privacidad. Y hay bastantes más, pero yo los que sé son esos. Los cuida el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Los cuida el Comité de las Naciones Unidas. Los derechos del niño los cuida la ley, el gobierno. El Estado los cuida. Jugar, trepar, soñar, imaginar, preguntar, abrazar. Ser niña o niño. La infancia está determinada por la edad y la biología o por la cultura. Si bien ambas son constitutivas, el concepto de niñez fue variando de acuerdo a las culturas y a los momentos históricos. Por eso decimos que es una construcción sociocultural. En algunas épocas, ser niño o niño significó ser un adulto en miniatura. En otras, un proyecto de, una hoja en blanco, un irracional, un todavía no. Hubo quienes idealizaron la niñez y quienes la desvalorizaron. El escritor y periodista británico Gilbert Chesterton dijo: "Lo maravilloso de la infancia es que cualquier cosa es en ella una maravilla". Y Tomás de Aquino escribió: "Solo el tiempo puede curar de la niñez y de sus imperfecciones". Hoy, las niñas y los niños tienen derechos propios. También son sujetos de derecho, y esto significa que además del acceso a la educación, a la alimentación y a la salud, tienen derecho a participar, a opinar, a elegir y decidir. Y es el Estado quien tiene que garantizar estos derechos. Esto sucedió en parte gracias a la Organización de las Naciones Unidas, que aprobó en 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño. A partir de este momento, se reconoce a nivel mundial el rol de las niñas, niños y adolescentes como agentes sociales, económicos, políticos, civiles y culturales. Y se garantiza la protección de sus derechos en todas las circunstancias y esferas.
En nuestro país, el contenido de esta convención sirvió como inspiración para la sanción de la Ley de Protección Integral en el 2005 y desde ese momento reafirmó que es el Estado quien debe garantizar, respetar y reconocer los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Complementando esta ley surgieron otras, como la ESI o la Ley de Educación Sexual Integral, que acompañan a las niñas, niños y adolescentes en su etapa de crecimiento. Estas leyes significaron un cambio radical en cuanto a lo que significa la niñez, la adolescencia y la ampliación de derechos. Pero, ¿qué es la infancia? ¿Está determinada por la edad, por la biología, por la cultura? Gabriel Lerner, funcionario de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, dice: hay niños que tienen discapacidad y otros que no. Hay unos que viven en la puna y otros en grandes ciudades, en ámbitos rurales, en la Patagonia. Unos que hablan español y otros guaraní. En guaraní, niño o niña se dice mitaí. En el idioma que usan los mapuches, hueñi. En el norte se habla de changuitos y changuitas y donde hay influencia uruguaya, de botijas. Hay diversidad de género, sexual, étnica, regional, lingüística. Entonces, una de las cuestiones que nos parece que contribuyen al llamar Día de las Infancias es a observar y atender a esa diversidad. Hay tantas maneras de ser niña o niño, por eso decimos que la niñez es una construcción sociocultural. Si hacemos un recorrido a lo largo de la historia, vamos a descubrir las distintas maneras en que se pensó la niñez. Por ejemplo, en la Edad Media no existían diferencias entre los niños y los adultos. Un dato curioso es que a los niños se los llamaba homúnculos, que quiere decir hombres en miniatura. Esta idea puede verse en las obras de arte de la época. En este cuadro vemos a Jesús en brazos de María. Parece un bebé adulto, ¿no? En aquel entonces la escuela no existía y la iglesia era la encargada de educar a los menores que aprendían a servir a Dios y a sus representantes. Todo esto hoy nos resulta extraño, pero para ellas y ellos era algo muy natural. En la modernidad se empieza a diferenciar la infancia y la adultez. Se creía que las niñas y los niños eran seres que estaban en un estado imperfecto previo a la madurez. En su ensayo sobre el entendimiento humano, John Locke planteó la infancia como un estadio de inexperiencia, inmadurez, inocencia, juego, dependencia y ausencia de responsabilidad. Esta inmadurez tenía que ser acompañada y protegida por las y los adultos. Hacia finales de la Edad Moderna e inicios de la Edad Contemporánea, el Estado comenzó a preocuparse por la infancia, aunque todavía no existía ese sentimiento afectivo que hoy despiertan las niñas y los niños. Con la Ilustración surge cierto sentimiento de responsabilidad y obligación hacia las y los menores de edad. Pensemos que en la industrialización habían sido explotados y debido a sus condiciones de vida existía un alto porcentaje de mortalidad. En el siglo XX, luego de la Primera Guerra Mundial, ante el sufrimiento y la orfandad de muchos niños y muchas niñas, se comienza a pensar en un sistema de derechos que legisle y proteja la infancia. En 1924, la Sociedad de Naciones aprueba la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño. La declaración expresa que todas las personas deben reconocer el derecho de las niñas y los niños a contar con los medios necesarios para su desarrollo, a recibir ayuda especial en épocas de necesidad, a tener prioridad en las actividades de socorro, a gozar de libertad económica y protección contra la explotación y a acceder a una educación con conciencia social y sentido del deber. Luego de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó un fondo de emergencia para la infancia con el fin de ayudar a las infancias y adolescencias de países afectados por la guerra. En 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, que reconoce, entre otros derechos, el derecho del niño a la educación, el juego, la atención de la salud y a un entorno que lo apoye.
Y ahora sí, ya estamos llegando al hito que cambió la historia de los derechos de las infancias. En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce el papel de los niños y las niñas como agentes sociales, económicos, políticos, civiles y culturales. La Convención significó un logro histórico para los derechos humanos, ya que garantiza y establece normas mínimas para proteger los derechos de la niñez y de la adolescencia. Establece el derecho a la igualdad sin discriminación de raza, religión o nacionalidad, el derecho a una protección especial para crecer física, mental y socialmente sanos y libres, el derecho a tener un nombre y una nacionalidad, el derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada, el derecho a la educación y atención especiales para niños con discapacidad, el derecho a la comprensión y el amor por parte de las familias y la sociedad, el derecho a la educación gratuita, a divertirse y a jugar, el derecho a la atención y ayuda preferente en caso de peligro, derecho a ser protegido contra el abandono y el trabajo infantil, derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia. A partir de esta convención, muchos países sancionaron leyes que transformaron la vida de las niñas, los niños y los adolescentes. Posteriormente a la convención, en nuestro país surgieron una serie de normativas que ampliaron los derechos. Así, en el 2005 se sancionó la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes. Aprobada por el Congreso Nacional, promueve y cuida el ejercicio de sus derechos y habilita a que los niños, niñas y jóvenes puedan reclamar cuando estos no se cumplen. Cuando decimos que las y los niños y adolescentes se han convertido en sujetos de derecho, ¿qué queremos decir? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre ser objeto de derecho y ser sujeto de derecho? Las normativas que pensaban la infancia como una hoja en blanco concebían a las niñas y los niños y también a los adolescentes como objetos de derecho. Esto significa que tenían un rol pasivo y no podían decidir. En contraposición, ser sujeto de derecho significa que las chicas, los chicos y adolescentes tienen la posibilidad de opinar, agruparse, participar, elegir, es decir, ejercer sus derechos. ¿Quiere decir que tenemos voz propia? Vos no sos adolescente, Flor. ¿Acaso no dijiste que lo biológico no es determinante? Y te lo tomaste literal. Como te decía, las niñas, los niños y adolescentes, al convertirse en sujetos de derecho, pasan a ser ciudadanas y ciudadanos y pueden ejercer derechos sin necesidad de que los adultos los representen. Por ejemplo, de los 13 a los 18 años, pueden ir al médico por sí mismos, algo que antes no se podía hacer. Y a los 16 ya pueden votar. ¡Qué cambio cultural! Exactamente. Se propone una mayor autonomía y una transformación en las relaciones familiares, aunque los roles siguen vigentes. A partir del principio de interés superior del niño, las niñas y los niños tienen que ser tenidos en cuenta y respetados en todas las decisiones que los involucren y el Estado tiene la obligación de escucharlos. Por ejemplo, frente a un divorcio y a una reorganización familiar, las y los chicos pueden decir lo que piensan y sienten y el Estado los tiene que tener en cuenta. Así es. ¿Y qué pasa con la ley y la minoridad? Tu pregunta es muy interesante. Hasta el año 2005 rigió la Ley de Patronato, que entendía al niño como objeto de intervención y tutela jurídica. Bajo esta ley, si el Estado consideraba que el menor se encontraba en peligro material o moral, podía ser separado de su familia e internarlo en un instituto de menores. El problema es que estas intervenciones solían basarse en condiciones socioeconómicas y familiares de los menores. A partir del 2005, el Estado debe garantizar que todas las niñas y todos los niños puedan ejercer sus derechos en el ámbito de sus familias y si estas tienen problemas económicos, el Estado debe facilitar las condiciones sociales y económicas para que esto suceda. Un ejemplo de esto es la asignación universal por hijo. Así es, porque se considera el derecho del niño o la niña a permanecer con su familia. Qué importante la protección integral de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes.
La Ley 26.061, Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, fue sancionada en el año 2005 por el Congreso Nacional. Además de promover los derechos esenciales, habilita a que las y los menores puedan reclamar si estos no se cumplen. El artículo 3 dice así: interés superior. A los efectos de la presente ley se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley, debiéndose respetar a. su condición de sujeto de derecho, b. el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta, c. el respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural. D. Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales. E. El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común. F. Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. Este principio rige en materia de patria potestad, pautas a las que se ajustarán el ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la niña o el adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada a las anteriores, cualquiera sea el ámbito donde deba desempeñarse. Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros. En síntesis, esta ley amplía los derechos de niñas, niños y adolescentes y los convierte en sujetos de derecho. Los efectos de esta ley se complementan con la Ley 26.150, que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Su objetivo es ayudar a las chicas y a los chicos a comprender su proceso de crecimiento y acompañarlos en el desarrollo de la sexualidad y el cuidado de la salud.